Vamos a leer, por favor, juntos la palabra del Señor y le pedimos al Señor que hable a nuestro corazón con este mensaje que tiene para nosotros hoy. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Como me dejaron leyendo solo y me equivoqué, no por eso, voy a pedir que lo leamos por segunda vez, por favor. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Gracias, gracias, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa. Nos lleva, Señor, a retos, a desafíos muy grandes de la vida cotidiana, como es el desafío del perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos habla al corazón y nos anima a perdonar de manera inmediata. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esta preciosa palabra que está revelada en la Biblia, Señor, para que nosotros, tus hijos, actuemos conforme a lo que tú esperas. Que este mensaje de la palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos llevarlo a la práctica entonces en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Es una pregunta muy interesante la que el apóstol Pedro le hace al Señor Jesucristo, porque Pedro se está refiriendo a la cotidianidad de las relaciones, a cómo debemos perdonar a nuestro hermano cada vez que se equivoca en contra de nosotros, porque esa es la cotidianidad, porque somos ofendidos de una u otra manera, así como nosotros también ofendemos a las personas. Y entonces Pedro, sentado en ese punto de lo que implica el perdón en medio de las relaciones y tratando de entender hasta cuántas veces debe perdonarse, le pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Lo interesante de esta pregunta es que él tiene una respuesta, ¿no? Hay personas que uno no sabe para qué preguntan, porque siempre tienen la respuesta. Parece que Pedro es uno de esos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? 7 en la Biblia, el número 7, es el número de la perfección, es el número del Señor. Entonces Pedro está echando mano a ese concepto de que 7 es suficiente. O sea, ya a partir de 7 ya eso es exagerado, yo creo. No, 7 es suficiente. 7 es un buen número. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. No es necesario hacer la cuenta, porque Jesús no está hablando de una cifra cerrada. Tal vez Pedro quiso en su respuesta dar una cifra cerrada. 7, pleno, pues el número de la perfección. No me digas que no estoy en el punto que es, Señor. 7 es el número del Señor. Hasta 70 veces 7. ¿Saben qué significa? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que te ofendan. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Todas las veces que mi hermano me ofenda. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo. Estas son las cosas de la palabra que a mí me llaman tanto la atención, porque es lo que yo trato de entender que sucede en la cotidianidad de nuestra vida. ¿Sí? Debemos perdonar todas las veces que seamos ofendidos. Wow, esa es la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Qué ha dicho el Señor para este año en Casa sobre la Roca? Todos los años, antes de terminar el año, el pastor Darío ora al Señor para preguntarle cuál es el propósito para el año siguiente.
Y repito esto porque hay personas que están hoy por primera vez o recientemente llegando a la iglesia y no han podido, porque no estaban, entender lo que es el propósito. El propósito que Dios dio para este año es 2024 con Dios siempre en contacto. Estar en contacto con Dios, tener una relación fina, cerrada con Dios, estar relacionados con Dios. Eso es lo que Dios quiere, para que cada uno de nosotros este año tengamos una relación cada vez más cercana, cada vez más estrecha, cada vez más especial. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. 2024 con Dios siempre en contacto. Dígalo conmigo, por favor. 2024 con Dios siempre en contacto. Y esto fue lo que el pastor Darío nos compartió. Si estoy con Dios siempre en contacto, mi perdón es ipso facto. Wow. Si estoy con Dios siempre en contacto, mi perdón es inmediato. Puedo entender que no haya ningún amén en la iglesia. No me digan que los cogí desprevenidos. ¿Cuál es la definición de ipso facto? Por el hecho mismo, inmediatamente en el acto. Oiga, ¿cómo le parece? Esto, como dirían por ahí, ya es otro nivel, hermano. Ese es el nivel en el que Dios nos quiere. Amén. Por el hecho mismo, inmediatamente en el acto. Y la pregunta que quiero hacer esta mañana para todos nosotros es esta: ¿mi perdón es ipso facto? Esa es la forma como yo perdono. Es decir, que perdono las ofensas inmediatamente. Cuando estoy recibiendo la ofensa, estoy procesando esa información de una vez y estoy perdonando. Esa es mi forma de perdonar. Es una buena pregunta para dar alcance a este tema. Era de una u otra manera lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro. Perdona todas las veces que te ofenda. Todas las veces que alguien te ofenda. Procesa eso adecuadamente, llévalo al Señor, perdónalo. Esa es la forma en que nosotros perdonamos. Voy a compartirles algo hoy, iglesia. Esa forma de perdonar, de isofacto, de inmediato, manifiesta de una u otra manera que estamos con Dios en contacto. Amén. Cuando perdonamos de esa forma, es una muestra de que nosotros estamos relacionados con Dios. ¿Y por qué cuando estoy con Dios en contacto puedo perdonar inmediatamente? ¿Cuál es la idea detrás de este concepto? Que si yo tengo una estrecha relación con Dios, yo traigo ante el Señor la ofensa para ser liberado. No significa que no duela, no significa que no cause tristeza, no. Se trata de que yo traigo rápidamente ese dolor, esa tristeza, esa ofensa ante el Señor, porque estoy con Él en contacto. Amén. Como lo tengo a Él, te tengo a ti, eso es todo para mí, cantábamos, ¿cierto? Como yo tengo al Señor en mi corazón, tengo una relación estrecha con Él. Cuando soy ofendido, cuando estoy siendo afectado, lo que hago con esa ofensa es traerla directamente al Señor en esa relación estrecha que tengo con Él y no dejarla que camine en mi corazón. Porque cuando la traigo al Señor soy liberado y me libero de las consecuencias de la falta de perdón. Pastor, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así que hay consecuencias por no perdonar de isofacto? Por supuesto que toda falta de perdón trae consecuencias. Por eso es que necesitamos tener una relación con Dios estrecha para poder llevar ante el Señor toda ofensa que llegue a nuestro corazón. La falta de perdón trae consecuencias y tengo dos puntos muy sencillos en este sermón. El primero es este: perdonar de isofacto es un acto liberador, me libera de las consecuencias del pecado de otros sobre mí. Cuando yo perdono inmediatamente,
Es un acto liberador. ¿Qué pasa si no perdono en el acto? Lo que suele pasar es que la ofensa crece. Y lo hace en la medida de que la ofensa se cultive en nuestro corazón. Todo lo que se cultiva llega a dar su fruto. Todo lo que tú cultives va a dar un fruto. Si lo que hay en nuestro corazón es el cultivo de una ofensa, esa ofensa va a dar un fruto. ¿Y cuál es el fruto de una ofensa? Bueno, no podemos hablar de uno solo porque en realidad son varios. La amargura, el rencor, el resentimiento, todos son frutos de las ofensas cuando no se sacan, cuando no se sanan. Y revisando la definición de resentimiento, dice el diccionario que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabra o actos hostiles. Cuando no perdonamos, inmediatamente, está bien, vamos a entender ese concepto y quizá al final lo entendamos con un texto que Dios colocó en mi corazón para concluir. Cuando no perdonamos adecuadamente, cuando no perdonamos, los más afectados somos nosotros. Porque sembramos en nuestro corazón la ofensa que va a dar un fruto. Y ese fruto nos va a llenar de amargura, nos va a llenar de resentimiento, de dolor, de tristeza. Y como consecuencia de eso vamos a manifestarlo con palabras, con actos, con formas de hacer las cosas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, por favor, revisémoslo juntos. Hebreos 12, 15. Dice la palabra del Señor: asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Habla de la raíz de amargura, la raíz amarga. Ese es el fruto de la falta del perdón. Esa raíz amarga que va creciendo y va haciendo ese árbol de resentimiento. Dice: asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando Pedro le pregunta al Señor Jesucristo cuántas veces se debe perdonar al hermano que comete pecados en contra de nosotros, el Señor Jesucristo le dice: hazlo todas las veces que te sientas ofendido. Hazlo todas las veces. Y en el contexto de la parábola, que no la vamos a revisar hoy, lo hemos hecho otras veces, quizá lo revisemos nuevamente. Ustedes van a mirar esa parábola de Mateo 18 en casa. El contexto de la parábola es: perdona de la misma manera como Dios te ha perdonado. Ese es el contexto de esa parábola. En la forma en que Dios te ha perdonado, tú también perdona. Si no perdonamos y si no sacamos esa ofensa, esa herida, ese dolor, si no lo llevamos al Señor inmediatamente, entonces esa ofensa va a causar dificultades en nuestro ser interior. Esa raíz de amargura que brota en el corazón cuando éste carece del perdón. Esa raíz de amargura, dice la Biblia, causa dificultades y daña las relaciones. Dice: corrompa a muchos. Desde el Antiguo Testamento estaba claro el asunto de no dejar que esos odios, esos rencores, esa amargura llegara a nuestro corazón. Míralo en Levítico 19, por favor. Levítico 19, 17 y 18. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hay expresiones en la Biblia que
a veces uno cuando las lee de primerazo como que no las comprende, porque uno dice, no, pero yo no tengo odio en mi corazón hacia nadie. La Biblia dice, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano. Ese es uno de los frutos de la falta de perdón. El odio, el rencor, el resentimiento. Eso es lo que se anida en nuestro corazón cuando nosotros no llevamos a Dios la ofensa. Y la palabra anunciaba desde aquel entonces, no alimentes en tu corazón odio contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. ¿Qué significa eso? Que en vez de guardar ese rencor en el corazón, ese odio o esa herida o esa ofensa, pues debemos hablar con la persona y decirle lo que ha sucedido, ¿no? Eso es lo que está diciendo allí. Reprende con franqueza a tu prójimo. ¿Cierto? Esto que hiciste me causó dolor, me causó tristeza, me causó molestia. Y por eso es mejor conversarlo. Cuando yo hago ese ejercicio de compartir o conversar con la persona que me ha ofendido en los mejores términos posibles, estoy sacando la herida de mi corazón. Cuando no lo hago, me quedo con eso allí. ¿Alguna vez te pasó que te quedaste con algo y quisiste de pronto hablarlo, pero a veces pensamos, no, el tiempo sana las heridas? Voy a decirles algo, el tiempo no sana las heridas. Lo que sana es procesarlo con el Señor y hacer lo que Dios pide. En este caso y en muchos otros, la Biblia nos muestra que debemos, si tenemos algo contra alguien, hablarlo. Si tienes algo contra tu hermano, ve y háblalo. No alimentes en tu corazón odios. ¿Qué pasa si no perdonamos de ipso facto? El corazón se va alimentando de eso, de esas tristezas, de esos dolores. Y nos vamos cargando con la persona. Y voy a decir algo más, nos vamos cargando con las personas. Porque muchas veces no es ni siquiera que tengamos una herida porque alguien nos la ocasionó, sino que esa herida nos lleva a reaccionar mal con los demás, con mucha gente. Reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Está muy clara la palabra. No guardes rencor. Diga conmigo, iglesia, ni le guardes rencor. Dígalo otra vez más. Otra vez, ni le guardes rencor. No guardemos rencores en nuestro corazón, porque esas son las cosas que lo enferman a uno por dentro. La otra persona quizá ni se acuerda ya de lo que pasó y uno está herido, lastimado, molesto y tiene toda su vida afectada. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Sufrir las consecuencias del pecado de otro, es decir, esa amargura, ese resentimiento, ese enojo en nuestro corazón cuando mantenemos la ofensa, esas son las consecuencias de las faltas de otros en contra de nosotros. Esa amargura, ese rencor, hay que sacar eso del corazón. Y en el Nuevo Testamento encuentro una cita muy interesante, porque hablo de la vida cotidiana, de la vida práctica, así es que me gusta ver el Evangelio. En 2 Corintios 2, versículos 5 al 11, por favor. 2 Corintios 2, 5 al 11. En la iglesia de Corinto sucedían cosas muy difíciles. Esa fue una iglesia que le costó mucho trabajo al apóstol Pablo pastorear, porque era complicada. Habían casos de inmoralidad sexual muy difíciles, por ejemplo. Personas que dentro de la iglesia estaban afectando la iglesia por la inmoralidad sexual. ¿Sí? Era una iglesia que se estaba convirtiendo al Señor, pero venían de un trasfondo muy complicado. Y alguien ofendió al apóstol y alguien ofendió a la iglesia y algo pasó dentro de la iglesia. Y el apóstol dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes.
Fíjense que el apóstol está manifestando que alguna persona le ofendió y le causó tristeza. Como pastores sufrimos muchas veces las circunstancias que suceden dentro de la iglesia, aún entre personas de la iglesia, porque uno no espera que nada malo suceda. Uno espera que todo esté bien, que la gente se guarde, se cuide, se respete, se ame. Eso es lo que espera un pastor. Pero cuando eso no sucede, pues el pastor se ve impactado por eso. Es algo como lo que le sucedió al apóstol, ¿cierto? Se sintió ofendido, se sintió triste. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. La tristeza que le ocasionó a Pablo fue la tristeza de toda la iglesia. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Pablo no utiliza nombres propios, pero sí da a conocer lo que está sucediendo allí. Aquella persona que ocasionó esa tristeza, que faltó al respeto, que ofendió a alguien y que hizo sentir tan triste a Pablo, recibió el castigo que le impuso la mayoría de personas en la iglesia. Tuvo una corrección. Y en el versículo 7 dice, más bien debieran ¿qué? Perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Aquella persona que falló, lo que Pablo está diciendo aquí es merece el perdón. Amén. Merece el perdón. Claro, generó tristeza, generó dolor, pero merece el perdón de la iglesia y merece el perdón de él. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Más bien deberían perdonarlo, pero Pablo va mucho más allá y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. No solo perdonarlo, sino consolarlo, porque el castigo, es decir, la disciplina que la iglesia le impartió a esa persona que falló, lo tenía consumido en la tristeza. Un día leí un libro que se llama Más allá del perdón. Más allá del perdón. El título es sugerente. ¿Cómo puede haber algo más allá del perdón? ¿Tú sabes qué hay más allá del perdón? Yo te lo voy a decir, la restauración. Más allá del perdón, lo que hay es la restauración de una relación. Aquí estamos hablando de una relación oveja pastoral. Alguien que le falló a la iglesia, le falló al pastor, y el apóstol Pablo está escribiendo, hombre, debíamos perdonarlo para que esa disciplina no le cause mayor tristeza. ¿Saben de qué trata el libro Más allá del perdón? Del adulterio que comete el pastor de la iglesia. Es una historia real. El pastor de la iglesia comete un adulterio terrible y por mucho tiempo engañó a la iglesia, y de un momento a otro, porque como Dios saca todas las cosas a la luz, amén, entonces reconoce su pecado delante de la iglesia. Al principio fue juzgado, claro, era el pastor, pero después Dios llevó a esa congregación a perdonarlo, porque el hombre se arrepiente, trata de recuperar su hogar, su matrimonio, y la iglesia lo perdona. Y después de un proceso con sus grupos de ancianos y con las personas que lideraban junto a él en la iglesia, vuelve a ministrar pasado unos años. Por eso el libro se llama Más allá del perdón, ¿no? Pablo creo que está echando mano de aquello que Jesús dijo: perdona a tu hermano cada vez que te ofenda. Versículo 8, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Perdonar es reafirmar el amor. Con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia.
Perdonar es un asunto de obediencia. Me voy a volver. Por eso les ruego, versículo 8, que reafirmen su amor hacia Él. Perdonar es una muestra de amor. Versículo 9, con este propósito escribí para ver si pasan la prueba completa de obediencia. Perdonar es un asunto de obediencia. ¿De obediencia a quién? A Dios. Versículo 10, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Me gusta este texto porque este texto nos pone en la cotidianidad, y lo he repetido ya 3 veces en este sermón. Lo bonito del evangelio es llevarlo a la cotidianidad, que deje de convertirse en teoría y se lleve a la práctica. Palabra viva. Amén. Perdonar de isofacto, perdonar inmediatamente. Wow, difícil. Pablo está diciendo que él ha perdonado como consecuencia de estar en contacto con el Señor Jesucristo. Dice, de hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes primero, por consideración a la iglesia. Él está poniendo el ejemplo. Él está diciendo, yo fui ofendido, pero yo he perdonado ya esto, perdonen ustedes. Cuando el pastor está preparando las notas del sermón, cuando está preparando el tema, es el primer ministrado, es el primero que está recibiendo del Espíritu Santo lo que llamamos la ministración al corazón. Esta mañana le pedí al Señor en mi devocional ser ejemplo de esto, ser ejemplo de perdonar inmediatamente cualquier ofensa, porque yo no puedo pedirles a ustedes que hagan esto si yo no lo hago también. Amén. Ese es el modelo bíblico en el que Pablo está trabajando acá. Pablo dice, es verdad, he sido ofendido, eso me causó tristeza, le causó tristeza a la iglesia. Perdonen a esa persona, perdonémosla, para que no sea sumido en la excesiva tristeza de la disciplina. Reafirmen su amor hacia Él. Yo lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Pablo está actuando como consecuencia de su fe. En presencia de Cristo, Pablo está conectado con Cristo y dice, yo he perdonado y lo he hecho por lo que Cristo ha hecho conmigo. En presencia de Cristo. Ser personas de fe es algo que nos pone a nosotros a marcar un diferencial. Amén. Ser personas de fe nos coloca a nosotros a marcar un diferencial. ¿Qué sentido tiene que nosotros seamos cristianos, personas de fe, tengamos a Cristo en el corazón y guardemos rencores en el corazón? Lo que Pablo está diciendo aquí es, por consideración a la iglesia de Corinto y en presencia del Señor, yo he perdonado. Pero da una tercera razón. Para que Satanás, escuche esto, para que el diablo no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Lo que Pablo está diciendo es que si no perdonan a aquella persona que le causó tristeza, que lo ofendió, el enemigo podría ganar ventaja en esa iglesia. Porque Satanás es artimañoso. Amén. Cuando uno no perdona, espiritualmente pasan cosas muy complicadas. El diablo se aprovecha de la situación, poniendo más veneno en la herida. Eso es apenas obvio, ¿o no? Eso es apenas obvio. Por eso me gusta tanto la ilustración que el pastor Ricardo comparte cuando habla de este tema, de aquella pareja que están enojados. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre el enojo. Hay que resolver las cosas antes de que termine el día. Entre esposos, por ejemplo.
Porque decía el pastor Ricardo en esta ilustración, cuando una pareja se acuesta enojada, el esposo se acuesta para un lado, dándole la espalda a la esposa. La esposa se acuesta para el otro. Y Satanás se acuesta en el medio. Y comienza a hablarle al uno, al oído. Y después se va para el otro lado. Y a hablarle al otro. ¿Ah? Esa ilustración es muy interesante. Mírela. Es que no va a cambiar. Y eso que va a la iglesia. Tanto que va a la iglesia. Ese hombre definitivamente lo que le dijo su mamá. Y así comienza. Ustedes se imaginan lo que espiritualmente puede suceder en una vida, en una pareja, en una familia, en una iglesia, cuando no se obra como Dios quiere. Los estragos que puede causar el diablo. Y eso era lo que el apóstol quería evitar. El apóstol está llevando a la iglesia a ir más allá del perdón. Está ahí diciéndole a la iglesia, recuerden que somos cristianos, recuerden que como cristianos nos mueve el amor, recuerden que espiritualmente tenemos un enemigo y es importante perdonar, porque si no, entonces las cosas pueden ponerse peor de lo que están. A eso se está refiriendo Pablo en este texto. Es un texto bien interesante. Y yo quiero que veamos Efesios 4, 31, 32 para complementar. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo le está diciendo en este caso ya a la iglesia de Éfeso, y las cartas son universales, es decir, es para toda la iglesia, que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Diga conmigo, Dios me perdonó en Cristo. ¿Qué significa eso? En la muerte del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, fueron llevados todos los pecados de la humanidad. Eso incluye, escúcheme que les diga esto, los de ustedes y los míos. Fueron llevados todos los pecados. Fuimos perdonados. Fuimos perdonados en Cristo. Para eso el Señor entregó a su Hijo único, para perdonar nuestros pecados. Como yo he sido perdonado en Cristo, fíjense ustedes, tenía una deuda con Él, le había fallado de muchas maneras y fui perdonado en Cristo. Esto es lo que significa ser una persona que está en contacto con Dios. Como yo fui perdonado en Cristo, ¿alguien aquí ha sido perdonado en Cristo? Entonces Pablo dice, asimismo, tú también debes perdonar. De la misma forma como tú fuiste perdonado en Cristo, asimismo debes perdonar. Señor, pero es que me afectó, es que me dolió, es que me generó tristeza, por supuesto. ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero aún a pesar de eso, lo que la palabra nos dice es, perdonemos. Perdonemos como Dios nos perdonó en Cristo. Perdónense mutuamente. Habla de las relaciones. Pero la Biblia va mucho más allá. Habla de ser bondadosos y compasivos unos con otros. Y aún sigue profundizando. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos.
Es necesario abandonar la amargura, es necesario abandonar los enojos, el resentimiento. Y eso es algo que se procesa con el Señor. Amén. Cuando el corazón no se sana de esa amargura, en cualquier momento la vida puede manifestar situaciones complicadas. Es necesario perdonar para poder sanar. En el trabajo pastoral y en el trabajo de la iglesia, estos son temas cotidianos. Recibir a personas que llegan con heridas, afectados, que no saben cómo manejar y procesar ese dolor. Y entonces llegan a esos momentos de consejería donde los consejeros guían a las personas, sabia y bíblicamente, para manejar ese dolor y entregárselo al Señor. Entregárselo al Señor. Porque cuando uno no entrega esos dolores, esas heridas al Señor, todas esas cosas trascienden y causan mucho daño. No solamente emocionalmente. Lo primero que se afectan son las emociones, pero también pueden causar daño al cuerpo, por ejemplo. Hay personas enfermas por causa de falta de perdón, enfermas físicamente. Recuerdo siempre y me gusta contar esta ilustración. Yo soy muy repetitivo en algunas cosas, es solo para que las cosas se queden grabadas en el corazón. El pastor Darío solía contar que cuando fue invitado por el Club 700 hace tantos años, más de 30, a esas campañas evangelísticas, específicamente en Buenos Aires, estaba compartiendo la palabra del Señor en un teatro y el Espíritu Santo le dice que en el teatro hay una señora que está enferma por causa de la falta de perdón, que la llame al frente. Algo muy específico. El Señor habla muchas veces de esa manera, pone cosas en el corazón muy específicas. A veces uno como que se rehúsa a eso porque uno dice, Señor, pero claro, uno no quiere fallar y ver que es algo de uno, sino que es algo del Señor. Sin embargo, el Señor le insistió. Y en últimas, él dice, el Señor me dice que en el teatro hay una persona que está enferma por causa de que no ha perdonado. Y fue impactante cuando dice que por el medio del teatro pasó una señora de edad, una anciana, encorvada. Encorvada es con una jiba, encorvada. Y pasó al frente. Y le dice la señora al pastor, Pastor Darío, soy yo. Yo no he podido perdonar al caradura de mi hermano que me robó la herencia. Y llevo años cargando esa herida en el corazón. Y eso la tenía enferma. Cuando nosotros no perdonamos, nos enfermamos. Amén. Se enferman las relaciones. Se enferman las iglesias, se enferman las naciones. Y por eso nosotros debemos perdonar. Abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, todos los gritos, las calumnias. Ser bondadosos, compasivos y perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Perdonar de ipso facto es liberador. Amén, iglesia. Nos libera de las consecuencias. Es algo maravilloso. No estoy diciendo que sea sencillo, pero estoy diciendo algo que es completamente claro y bíblico. Si no perdonamos, terminamos enfermos, dañándonos a nosotros mismos, dañando relaciones, dañando nuestra vida, nuestro futuro. Y tengo un segundo punto que lo llamé perdonar de ipso facto. Es un acto razonable. Es un acto razonable. Estamos hablando de cosas espirituales, pero fue que me encontré un proverbio, el proverbio 19:11. Proverbio 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto ¿qué? La ofensa. Cuando la palabra de Dios habla del buen juicio, habla de la sabiduría, de la prudencia, de la cordura. La Biblia dice que el buen juicio hace al hombre paciente
Y la gloria de esa persona es pasar por alto la ofensa. Perdonar de ipso facto no solamente es liberador, sino que es algo completamente razonable, hermano. Porque fíjense ustedes, estamos diciendo que cuando yo no perdono podría terminar enfermo. ¿No será razonable pensar que es mejor perdonar? El buen juicio hacia el hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Mírenlo en palabra de Dios para todos. Lo he traído en 4 versiones para entenderlo mejor. Al sabio, la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Oiga, ¿es sabio perdonar? Es sabio y es de sabios perdonar. Hay sabiduría en perdonar. Porque uno entiende que si no perdona las cosas se podrían empeorar. Por eso es sabio perdonar. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Veámoslo en la Reina Valera de 1960. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Oiga, la cordura del hombre detiene su furor. Una persona prudente, sabia, que tiene buen juicio, no va a mantener su enojo, sino que se va a tranquilizar. Por eso yo no puedo perder la cordura. Amén. No puedo perder el buen juicio. Porque cuando nosotros perdemos el buen juicio es cuando las cosas se empeoran. Me pareció interesante este versículo. Porque perdonar es de sabios. Porque el sabio reconoce que la falta de perdón es dañina. Por eso perdonar de ipso facto es un acto razonable. Y fíjate lo que dice la Biblia, la palabra. Persona sensata domina su ira y tiene a gala disculpar una ofensa. La persona sabia, la persona prudente, sensata, no se deja dominar por la ira. Y como consecuencia tiene a gala disculpar una ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Pasa por alto la ofensa. Perdonar de ipso facto es difícil decirlo. Perdonar inmediatamente no solamente es liberador, sino que es razonable. Amén, iglesia. Y quiero terminar en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Porque aquí está el meollo del asunto. Esto es lo que nos ha dicho el Señor para Casa sobre la Roca. 2024 con Dios siempre en contacto. Y si estoy con Dios siempre en contacto, mi perdón es ipso facto. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, Colosenses 3, 12, 13. Por lo tanto, como pueblo que está en contacto con Dios, no lo dice de esa forma, ¿cierto? ¿Cómo lo dice? Como pueblo escogido de Dios, santo y amado. Como pueblo que está en contacto con Dios, pueblo escogido, pueblo santo, pueblo amado. ¿Qué somos nosotros? Pueblo escogido, pueblo santo, pueblo amado por Dios. Pueblo que está en contacto con Dios, que quiere estar en contacto con Dios, que quiere hacer las cosas como Dios le dice. Déjenme hablarle de algunos detalles de este primer aparte del texto. Hemos sido escogidos por Dios. La Biblia dice que como tal somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Diga, he sido escogido por Dios. Como pueblo que ha sido escogido por Dios, santo. La palabra griega para santo en el Nuevo Testamento hay 2 palabras. Una de ellas es agiasmos
significa ser apartados para Dios. El santo en el Nuevo Testamento no es un monumento que se venera. El santo del Nuevo Testamento es alguien que ha sido apartado para el Señor. Eso significa agiasmos. Alguien que ha sido tomado por Cristo y lo ha apartado del mundo para Él. Eso somos nosotros como hijos de Dios. Amén, iglesia. Escogidos, santos, apartados. Y la Biblia dice: y amado. No puedes dudar del amor de Dios. Y si alguna vez tienes dudas de Él, mira a la cruz del Calvario para que veas cómo te ha amado el Señor. Somos pueblo escogido por Dios, somos pueblo apartado por Dios, somos pueblo amado por Dios. Eso significa estar en contacto con Dios. Como pueblo que está en contacto con Dios, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Como soy escogido por Dios, como he sido apartado por Él, santo y amado, debo revestirme. Ese es un nuevo vestido. Estoy revestido. ¿De qué estoy revestido? ¿De qué está revestido el cristiano? De afecto entrañable. Oiga, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Esto significa estar en contacto con Dios. Si no hay afecto entrañable, si no hay bondad, si no hay humildad, si no hay amabilidad, eso no hay paciencia. Yo pregunto, ¿en dónde está el contacto con Dios? ¿En dónde está el contacto con Dios? Si yo no soy una persona humilde, bondadosa, paciente. Y voy a decirte por qué esto es tan importante. Porque el apóstol Pablo se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo. Estas son características del fruto del Espíritu Santo. Algunas personas que no comprenden bien la escritura piensan que Pablo solo habla del fruto en Gálatas 5, 20, 22 y 23. Aquí también habla del fruto del Espíritu Santo. Estas son cosas que Dios, al haberme apartado, escuche esto, iglesia, al haberme llamado, al haberme apartado para Él, empieza a colocar en mi corazón. Estas son cosas que pasan en el corazón del Hijo de Dios cuando está en contacto con Dios. Empieza a poner amor, empieza a poner bondad, empieza a colocar humildad, empieza a colocar amabilidad y a colocar paciencia. No pienses que se nace con eso. Estas cosas vienen como consecuencias del nuevo nacimiento. No pienses que nacemos con estas características como seres humanos. Es verdad que hay personas que por temperamento son más pacientes, más humildes, eso es cierto. Cuando murió mi tía Gloria, la segunda de las hermanas de mi mamá era la mayor de la casa. Estaba mi mamá, mi tía Gloria, mi tío Francisco y vive mi tía Amparo, que Dios la bendiga. En el sepelio de mi tía Gloria se dijeron unas palabras cuando estábamos ya enterrándola. Nunca olvido las palabras de mi papá. Él dijo más o menos esto: esta familia, refiriéndose a la familia Rincón, a la familia de mi mamá, es una familia muy especial porque sabe perdonar, porque sana fácilmente las heridas, porque tienen esas características que yo no tengo, dijo. Es verdad que hay personas que procesan más fácilmente el perdón. Yo te voy a decir por qué esa familia tenía esas y ha tenido siempre esas características en su mayoría.
porque ha sido gente muy pegada del Señor. Amén. Porque ha sido siempre gente muy pegada de Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando tú estás pegado de Cristo, te hace ser una persona amable, humilde, bondadoso, amoroso. Porque eso es lo que Él tiene para darnos a nosotros. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Habla de tolerancia y de perdón como consecuencia de estar conectado con Dios. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonar de ipso facto es posible gracias a que estamos en contacto con Dios. Amén. Si perdemos el contacto, perdemos el perdón, perdemos el amor, perdemos la bondad, la humildad. No perdamos el contacto con Dios, iglesia, porque de esa manera vamos a vivir libres de las consecuencias de la falta de perdón. Y vamos a crecer en el amor del Señor y vamos a marcar una diferencia. Amén. Cierra tus ojos y oramos en esta mañana al Señor. Padre amado, gracias, Señor. Yo quiero alabarte y bendecirte. Esta es tu palabra, Señor, y tu palabra, cuando la analizamos, cuando la revisamos, nos enseña grandes cosas. Padre, yo te alabo y yo te bendigo porque tú me has escogido como pueblo tuyo, como alguien que ha sido apartado para ti, como alguien que ha sido amado, escogido, santo y amado, gracias a la obra de Jesucristo. Te debo todo lo que soy, Señor. Te debo todo lo que soy. Te doy gracias por haberme encontrado en el camino, a pesar de que estaba apartado de ti, viviendo a mi manera, haciendo las cosas como me parecían. Y me encontraste, Señor, para transformar mi vida, para hacer de mí una nueva persona, para cambiarme para siempre. Te doy gracias, Señor. Te debo todo lo que soy. Hoy te pido perdón si he dejado el contacto contigo. Si de alguna manera, Señor, me he apartado de ti y he dejado de ser la persona que tú quieres que yo sea. Escogido, santo y amado, para convertirme, Señor, en una persona amorosa, bondadosa, amable, humilde, paciente, tolerante, perdonador. Ayúdame, Señor, dile en esta mañana al Señor. Ayúdame a ser esa clase de persona. Señor, que tu Espíritu Santo siga creciendo dentro de mi corazón, siga llenando mi corazón. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, para que yo pueda convertirme cada vez más en esa persona que tú esperas que yo sea. Afectuoso, amoroso, bondadoso, humilde, amable, paciente, tolerante, perdonador. Para que cuando se presente, Señor, toda circunstancia
en la que me vea afectado, ofendido, triste, molesto, yo pueda traer eso inmediatamente a ti, Señor, porque estoy en contacto contigo, y entregarte mi dolor y mi angustia y mi tristeza y mi desconsuelo y mi amargura, y depositarla a tus pies, y pueda procesar el perdón, ayudado por tu Espíritu Santo que está en mi corazón y que está haciendo de mí cada vez más la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a perdonar de la misma manera como tú me has perdonado. Hoy te pido esto, Señor, para la iglesia. Hoy te pido esto, Señor, al encabezar esta petición. Estoy en primer lugar pidiéndote que me ayudes a ser esa clase de persona, que podamos perdonar, en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche, porque conocemos sus artimañas, sus maquinaciones. Que esta iglesia, Señor, Casa sobre la Roca, Llano Grande, cada uno de sus miembros, su pastor, los líderes, los servidores, los miembros, seamos personas perdonadoras para vivir libremente todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que a cada uno de nosotros, tú conoces nuestro corazón, nos ayudes a procesar el perdón. Aquellas ofensas que hemos recibido, Señor, por las cuales hemos estado amargados, que podamos procesarlas, traerlas a tus pies, porque somos hijos tuyos, porque estamos en contacto contigo, Señor. Nuestro contacto no es con nosotros mismos. Yo rindo hoy mis preferencias, yo rindo hoy mi posición, yo rindo hoy aquella posición que dice es que no puedo hacerlo. Yo me rindo a ti, Señor, porque tú me has llamado por nombre, me has escogido como pueblo santo, y eso marca una diferencia. Que todos y cada uno, Señor, podamos sanar, perdonar, para poder ser liberados, para liberar el potencial que has dado a tus hijos, de llevar tu palabra, de dar el testimonio, de seguir adelante haciendo la obra por la cual nos llamaste, Señor, en Cristo Jesús. Alaba al Señor, iglesia, con tus propias palabras. Ora, no pierdas este momento. No solamente pienses, habla con Dios. Ayúdame, Señor, dile. Ayúdame a convertirme cada vez más en la persona que tú quieres que yo sea. Que mi corazón sea un corazón limpio, que permanezca libre en Cristo Jesús. Espíritu Santo, dale a nuestro corazón el toque que tú quieres darle. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Sí, Señor, yo te pido, dale a nuestro corazón el toque que tú quieres darle. Sí, Señor, toca mi corazón. Que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, el corazón de Jesucristo.
el corazón de Jesucristo. El corazón de Cristo es lo que quiero pedirte, Señor, para la iglesia. Dame el corazón de Cristo. Díselo en esta mañana. Dame el corazón de Cristo. Para manifestar la obra de tu Espíritu. Sí, Señor. Yo no quiero seguir en mi posición, aferrado a una herida o a un dolor, dándole ventaja al diablo para que siga haciendo más daño del que ya ha hecho. Quiero convertirme en una persona espiritual. Entender lo que significa que he sido llamado por ti, escogido, santo, amado. Señor, yo te pido hoy que la iglesia pueda comprender esto, y que esta tu iglesia, Señor, la que compraste con precio de sangre, se convierta cada vez más en una iglesia espiritual. Oro porque Casa sobre la Roca Llano Grande, sus miembros, su pastor, sus líderes, sus servidores, nos convirtamos cada vez más en una iglesia espiritual que entiende tu palabra y la pone en obra. Te pido esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, quien me ha perdonado a pesar de que le he fallado de tantas maneras. Lo pido en el nombre de aquel que fue a la cruz del Calvario, pensando en cada uno de nosotros. Lo pido en el nombre de aquel que menospreció la vergüenza que significaba ir a una cruz por el gozo que le esperaba. Lo pido en el nombre de aquel que, estando en la cruz, después de haber sido ofendido, después de haber sido maltratado, humillado, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo pido en el nombre de aquel que tiene escrito este nombre en su muslo y en sus vestiduras: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias, gracias por brindarme toda su atención. Quiero preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Si tal vez estás aquí hoy por primera vez, levántame tu mano. Dios los bendiga. Qué alegría de verlos, de saludarlos. Por aquí hay alguien que venga por primera vez. Démosle un fuerte aplauso a estas personas que vienen por primera vez. Que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, voy a hacerles un llamado muy especial. Voy a pedirles que me acompañen acá por un momento, porque quiero invitarlos a hacer la misma oración que hice yo hace 29 años para decirle a Jesucristo que yo lo necesitaba.
Vengan todos los que me levantaron la mano, por favor. Vengan acá por un momento, iglesia. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que esté allí por primera vez? O tal vez has venido otras veces, pero nunca has hecho esta oración. No lo sé. No sé si en casa estás por primera vez. Qué bendición poderte guiar en una oración para decirle a Cristo que venga al corazón. No sé si ustedes hicieron esto antes o es la primera vez. Vamos a hacerlo con todo el corazón. Por favor, cierren sus ojos, iglesia, los vamos a acompañar. Esta es la instrucción de la palabra de Dios. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Cierra tus ojos, abre tu corazón, iglesia. Voy a guiarlos en esta oración. Por favor, repitan conmigo esto. Abran sus labios. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Dame tu corazón. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Déjenme hacer algo especial. Es algo que hacemos siempre. Hay una reunión especial para ustedes. Es lo único que les digo en este momento. De hecho, allí están colocados de pie John y Gloria, porque ellos los van a acompañar en esa reunión. Dios los bendiga, John y Glorita, por ese llamado que Dios les ha dado de recibir a las personas nuevas. Es el equipo de bienvenida de la iglesia. Y quería decirles esto. Me encantaría volverlos a ver. Me gustaría que regresaran a la iglesia. Ya conocen el camino para venir. Es decir, que dependerá de ustedes si quieren volver. Lo que sí les voy a decir es que yo voy a estar orando al Señor para que me dé esa oportunidad de volverlos a ver por acá, porque va a ser una bendición. Y les voy a decir algo más. ¿Qué va a pasar si ustedes regresan? Que Dios va a seguir haciendo cosas en el corazón como las has hecho hoy. Y al transformarnos por dentro, todo lo de afuera va a cambiar. Y eso es lo bonito de estar con el Señor. Esta es su casa. Por favor, considérenla de esa manera. Mientras les doy un abrazo, iglesia, en nombre de todos ustedes, y los mandamos al salón de bienvenida, que ya tienen algo especial. Espérame un segundo y te doy el abrazo. Démosle un fuerte aplauso al Señor.